si usted está experimentando mareos, esa inestabilidad o esa pérdida como de equilibrio. Puede ser una persona que esté padeciendo de vértigos, pero vamos a profundizar en este tema con la doctora Mónica Dávila. Doctora, muy buenos días. Buenos días. Bienvenida. Gracias. Doctora, esas personas que describen, ¿verdad? Esa sensación como de movimiento o giro, ¿por qué es que se da? Bueno, todo se da porque tenemos una percepción que está equivocada en un momento dado, ¿de acuerdo? La sensación de girar en realidad es una sensación que viene provocada por un estímulo que recibe el oído. El oído interno es el sensor de movimiento. Entonces, cuando nos movemos, el oído percibe el movimiento y es el que se encarga de hacernos sentir ese giro cuando nos movemos. Pero cuando algo no está funcionando, aunque no nos movamos, el oído está percibiendo un giro que no existe. Ahí es donde uno siente que se mueve todo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, y ahí es donde uno pierde el equilibrio. Exactamente, porque la percepción que tenemos del entorno está completamente equivocada. Tenemos una percepción de movimiento que no existe y nos comportamos como si todo se moviera, aunque en realidad no se está moviendo. Y por eso empezamos a tener movimientos, posturas que nos hacen tratar de mantener el equilibrio que estamos perdiendo en ese momento. ¿Y en ese escenario se puede tener la sensación de un desmayo? Normalmente no. Cuando se trata únicamente de una sensación de vértigo, que es la sensación de girar, el desmayo no forma parte de eso. Pero hay otras situaciones que nos pueden marear y hacernos sentir cerca a un desmayo, pero que no tienen nada que ver con el oído en ese caso, que no tienen que ver con un vértigo. Puede ser la presión que se bajó, el azúcar que bajó, que estoy deshidratado, se baja la presión, etcétera, o con el calor. Muchas personas también sufren esto, sienten que van a desmayarse, sienten un mareo, pero es una patología que no tiene nada que ver, por ejemplo, con el oído, sino que tiene más que ver con una condición general. Algunas personas dicen que lo que sienten es estar flotando. Exacto. Eso también sucede en algunos de los trastornos que tenemos en el oído, dependiendo del área del oído que se ve afectado o que está funcionando mal, así va a ser la sensación que tengamos. Entonces, si la afectación está en uno de los canalitos que tenemos dentro del oído interno, la sensación va a ser giratoria. Pero cuando la afectación está en otro sitio del oído, lo que vamos a sentir simplemente es que estamos flotando, porque perdemos la capacidad de sentir, digamos, en esta zona de aquí, tenemos los famosos cristalitos. Ajá. Esos cristales lo que tienen como función es hacernos sentir firmes sobre la tierra. Cuando se desprenden por un problema que existe, empezamos a sentir que flotamos, ¿de acuerdo? En todas estas sensaciones o todo lo que sucede en ese momento, en ese desequilibrio, pudiéramos decirle, se pueden acompañar vómitos y náuseas también. Exactamente. Todo este sistema que se encarga de percibir movimiento está directamente conectado con otros sistemas. Entonces, por ejemplo, la conexión que tiene con la estabilidad de la mirada y la conexión que tiene con los centros que se encargan del control de la náusea y del vómito. Entonces, cuando algo no funciona bien en esta zona del oído, inmediatamente me responde esa otra zona que no tiene que ver con el oído, pero que está conectada con el oído. Doctora, ¿y los episodios de vértigo, específicamente estos que mencionamos, cuánto duran? Va a depender de la causa también. Entonces, tenemos un montón de posibilidades. En este caso, por ejemplo, el vértigo paroxístico posicional benigno, que es aquel en donde se desprenden los cristalitos que se nos van por este canal. Este es el más frecuente de todos y por lo general la sensación de vértigo como tal va a durar segundos en realidad y va a tener relación justamente con el cambio de posición, como lo vemos aquí. En el momento en que la persona cambia de posición, los cristales se mueven dentro de este canal y nos generan una sensación exagerada de movimiento. Esa es la razón por la que percibimos el vértigo. Sí, qué cosa más Pero dura rara. segundos, porque en realidad es lo que tardan esos cristales moviéndose dentro del canal y una vez que se detienen, la sensación de vértigo se detiene. Pero el vértigo va a repetir y repetir y repetir muchísimas veces hasta que estos cristales no los reacomodemos en el sitio que corresponde. ¿Cuántos cuadros puede tener uno en un día, por ejemplo? En un día depende de la posición en la que usted se coloque. ¿Con porque cuánta frecuencia? Así un promedio. Cuántas veces se acueste, cuántas veces se levante, cuántas veces se agache o mire hacia arriba, lo va a volver a experimentar. ¿La migraña se asocia también al vértigo o no? Totalmente, digamos, es de las tal vez la segunda más frecuente en presentación, digamos, la más frecuente es el posicional. El segundo prácticamente se lo lleva la migraña, que es la migraña vestibular, que no es la migraña clásica. Entonces ahí el paciente lo que experimenta es, asociado o no a un dolor de cabeza, va a tener un mareo no necesariamente tan intenso, pero sí va a ser más duradero. Este sí me dura horas o puedo pasar el día entero sintiéndome incómoda, como achacosa. La gente dice, me siento como con náusea, achacosa, no soy yo, pero es realmente incómodo y en realidad es una migraña.
Ahora, ¿qué posibilidad, digamos, para toda la gente que se está identificando con esta sensación y que es repetitiva, como usted lo menciona, qué opciones hay, qué tratamientos hay? Entonces, en el caso del vértigo posicional, el tratamiento ideal es que tenemos que reposicionar esos cristales que se han salido. Y eso se hace cuando, o sea, el médico es el que debe realizarle unas maniobras que van a facilitar que los cristales regresen al sitio donde tienen que estar. Es a pura maniobra. A pura maniobra. No es cirugía. No es cirugía, no son medicamentos, no es nada de eso. Es una maniobra que va a lograr reacomodar. Es como que si usted tuviera una piedra en el zapato, yo no le puedo mandar una pomada. Le tengo que quitar la piedra que tiene en el zapato, si no va a seguir molestando. Con el vértigo posicional es exactamente la misma situación. ¿En cuánto tiempo duran estas maniobras? ¿Es un proceso o es una sola? Es una maniobra que hacemos y una vez que se reacomodó, se acabó el problema. Si no reacomodamos, si el paciente no toma medicamento, nadie lo vio, nadie lo atendió, no supieron qué era, el problema solito se va a llegar a quitar, pero puede durar hasta 12 semanas experimentando los episodios cada vez que cambia de posición, hasta que los cristales se deshagan, se disuelvan y que el mismo... es lo que está causando todo eso. Exactamente. Si los reacomodamos, se detiene el problema inmediatamente. Si nadie hace nada al respecto, seguirán flotando dentro del canal donde no tienen que estar y tardarán más o menos 12 semanas en disolverse y que todo el sistema vuelva a limpiar el líquido que está dentro del oído y lo recambie y entonces ya desaparecen los síntomas. Pero va a durar por lo menos 12 semanas. O sea que lo ideal en realidad es reposicionar al paciente. Exactamente. Buscarle ayuda y reposicionar esos cristalitos. Exactamente. Para y listo. Decirle adiós al